Lo que sí tienen que tener claro es que el cáncer de tiroides solamente tiene una manera de tratarse de manera efectiva y de curarse, que es con la cirugía, ¿de acuerdo? Debe ser realizada por cirujanos expertos que tienen que estar integrados en equipos multidisciplinarios. Esto parece lógico, no solamente hay que saber operar, sino hay que saber operar con criterio. Y esto a veces, los casos cuando se salen digamos, del 90%, donde parece que todo el mundo está incluido, cuando hay casos especiales, cuando hay recidivas, a cada paciente le tenemos que dar el tratamiento que merece su caso concreto, ¿de acuerdo? Y estos cirujanos tienen que estar formados en unidades de referencia y muy adaptados a este tipo de procedimientos. El tratamiento quirúrgico tiene como objetivo fundamental eliminar el tejido tiroideo en su totalidad, y para eso el tratamiento principal es la cirugía, y tiene también tratamientos coadyuvantes como puede ser la ablación de restos con yodo, del que luego nos hablará seguramente el doctor González Losa. La tiroidectomía total, así pues, es el tratamiento de elección. Consiste en quitar todo el tiroides. El cirujano tiene que intentar no dejar restos de tejido. Y a veces lo que pasa es que se asume que se puede hacer la tiroidectomía total del lado de donde está el tumor, y del lado contralateral se puede hacer lo que llamamos una casi total. Esto realmente, quiero que sepan que es una entelequia. Porque para dejar ese trocito, se deja con una intención, no generar morbilidad, complicaciones a nivel de una glándula paratiroides y del donde entra el nervio, de tal manera que si asumimos el riesgo donde está el cáncer, en el otro lado por lo menos que el paciente nos quede con un nervio funcionando y evitáramos una traqueostomía, y nos quede con una glándula paratiroides que nos permita no tener que tomar calcio. Lo que pasa es que hacer esto es tan difícil como quitar todo el tiroides, con lo cual, o al revés, es más difícil. Es decir, para un cirujano que está habituado, le es más fácil hacer una tiroidectomía total que una casi total. Lo que pasa es que a veces de necesidad no nos queda más remedio. Pero eso es un poco lo que quiero que entiendan del término. Ya sabemos que ¿por qué hay que quitar todo el tiroides? Porque hay grupos, sobre todo el grupo en Estados Unidos, en la costa oeste, el Memorial Sloan Kettering, clásicamente defendió que se podía ser muy conservador. De hecho, es un cáncer de comportamiento excelente, curso indolente, y muchos viven muchísimos años, el 90% a los 10 años, lo cual esto es importantísimo, este mensaje positivo. Pero sí que es cierto que hay una probabilidad de 30% de casos donde hay múltiples focos dentro del mismo lado del tumor o en el lado contralateral, por lo cual aconsejamos, se ha visto ya que es mucho mejor ser totalizador. Esta institución americana, como les decía, ha sido partícipe y ha defendido de manera ultranza que merecía la pena ser conservador y quitar a lo mejor solo medio tiroides, y se puede hacer en según qué casos, pero lo que se ha visto ahora mismo ya con 50.000 casos seguidos a lo largo de 30 años es que merece la pena, los resultados son mejores cuando se quita todo el tiroides. ¿Por qué? Porque es un tumor, como hemos dicho, multicéntrico. Puede haber múltiples focos en el mismo lado del tiroides o incluso en el lado contralateral. Por otra parte, cuando quitamos todo el yodo nos permite hacer tratamientos complementarios y que son a veces muy importantes, como utilizar el radioyodo, y nos permite monitorizar la recidiva con la tiroglobulina. Porque si dejamos un trozo de tiroides, hay tiroglobulina siempre, y si dejamos un trozo de tiroides, tendríamos que dar dosis enormes para que algo llegue a una célula tumoral, porque normalmente la célula sana tiene mucha más capacidad y más avidez por captar el yodo. Entonces lo mejor es quitarlo todo para que cuando se dé el radioyodo, cuando esté indicado, ese radioyodo vaya específicamente a las células que queremos que lo recojan, que son las malignas. Pero evidentemente se ha discutido mucho. La última discusión en los últimos 40 años ha sido, en los 30 primeros años, ha sido si quitamos más o quitamos menos tiroides. Y en los últimos 10 años la discusión está en si hacemos vaciamientos o no vaciamientos, que ahora les explicaré un poquitín. ¿De acuerdo? Muy bien. El tratamiento hemos dicho que es la tiroidectomía total, pero incluye, con muchas ocasiones, como ustedes saben, vaciamientos ganglionares, que pueden ser del compartimento central o de los compartimentos laterocervicales. Esto es la situación ideal. Nosotros tenemos aquí un tiroides y la situación ideal es que no queden más que las glándulas paratiroides, las 4 a ser posible, y los nervios recurrentes. Esta es una pieza, no pretendo enseñarles aquí grandes imágenes que les puedan, a lo mejor, al que no esté acostumbrado, que le pueda molestar, pero básicamente decirles por qué tenemos que quitar todo el tiroides, o por qué en el cáncer papilar vamos directamente a quitar todo el tiroides. Porque es un cáncer que lo vamos a diagnosticar de entrada. Como ya les ha comentado el doctor González, es un cáncer que tiene, al pincharlo y hacemos una PAF, ya vemos que son células anómalas. Hay formación de papilas, como esta, hay células que los núcleos son vacíos y se les llaman en el argot nuestro a veces los ojitos de los núcleos en forma de los ojos de Anita la huérfana. Anita la huérfana era un personaje de cómic de los años
20 y que incluso pues que se la dibujaba siempre así, con los ojos vacíos, sin pupilas. Entonces, un poco parecido a esto, se dice que las células del cáncer de tiroides son en vidrio esmerilado, que es el más técnico, pero también en objetos de la Anita la huérfana. Pues esto es un poco para que vean a qué se debe esto, si alguien ha leído o le ha dado por leer algo. Pero en cambio, cuando hablamos del cáncer folicular de tiroides, que junto con el papilar resulta que son el 90% de los cánceres que diferenciales de tiroides y que tiene la gran mayoría de la población, pues resulta que es un tratamiento que lo vamos a hacer en 2 tiempos, no es como antes. Antes nosotros sacábamos unas células, se miraban y veíamos cambios que nos decían, esto es un papilar con mucha probabilidad. En el folicular no, en el folicular vamos a ver células normales y tenemos que quitar primero un lado del tiroides, que aparentemente nos parece que es bueno o es sospechoso, pero lo quitamos porque si no lo quitamos no sabemos lo que es, y cuando tenemos el diagnóstico, pues resulta que tenemos que ir a quitar el otro lado para completar el tratamiento. ¿Por qué? Esta foto es parecida a la que han enseñado antes, porque nosotros, por mucho que pinchemos dentro del nódulo, veremos células normales, pero cuando esas células están aquí rompiendo la cápsula, la cáscara que tiene este nódulo, resulta que entonces cuando decidimos que esas células que eran normales en la punción, al invadir la cápsula están haciendo un cáncer, o cuando invaden los vasos, ¿de acuerdo? Básicamente esto. Entonces, la tiroidectomía tiene que ser total, ¿de acuerdo? Y a veces, en casos, resulta que nosotros operamos a un paciente porque tiene una lesión benigna. Paciente que tiene un nódulo o varios nódulos en un lado y el otro lado lo tiene sano. Le quitamos medio lado. Y resulta que en uno de esos nodulitos, no en el más grande, o en el grande, pero a veces en nodulitos pequeños, resulta que son cáncer dentro de un contexto de nódulos benignos. Y esto nos obliga a que tenemos que completar la tiroidectomía. ¿Cuándo? Cuando el tumor que quitamos inicialmente lo quitamos porque no sabemos lo que es y es un tumor grande y nos sale que es cáncer, tenemos que quitar el otro lado para hacer el tratamiento adecuado, que es la tiroidectomía total. Resulta que los tumores a veces son multifocales, pues entonces también con más razón tenemos que ir a quitar el otro lado. O cuando ese tumor resulta que rompe la cápsula del tiroides, cuando está en el contexto de una afectación familiar, o hemos visto que además hay metástasis o hay historia de radiación. Pacientes que cuando eran pequeños pues les han hecho radioterapia cervical en la infancia. Esto no nos pasa a nosotros, pero nuestros abuelos, nuestros antepasados, donde en una época vivían en una época en que los antibióticos no eran potentes, eran pocos y había mucha resistencia a antibióticos, rápidamente pues se acababan irradiando los cuellos. No sé si alguno de ustedes recordará ir al médico y vamos a pasar al niño por los rayos, y todo el mundo se iba de casa con los rayos, él y el acompañante. Pues esto, con los niños pequeñitos, pues de alguna manera hacía que en generaciones posteriores desarrollaran cáncer de tiroides. Ni que decir que cuando hay accidentes nucleares como Chernóbil, ¿de acuerdo? Pero todo en medicina tiene sus excepciones y entonces a veces resulta que no es necesario quitar todo el tiroides. Y de hecho, una institución como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York no iba tan equivocada. De hecho, se podía hacer tratamiento de un lado solo si son tumores muy pequeñitos. O resulta que hemos quitado un lóbulo del tiroides y al lado del grande, que es el motivo por el que hemos operado al paciente, tenemos un nódulo pequeñito que es cáncer. Bueno, pues de alguna manera podemos quedarnos con medio tiroides sin necesidad de reoperar al paciente, vigilándolo, eso sí, y a veces en según qué tamaño, en tamaños intermedios, podemos hablar con el paciente y decirle, ¿qué prefieres? ¿Seguimiento o que te quitemos el otro lado y te olvidas, te quedas tranquilo? Y aquí entran factores muy individuales. Pensad que en la cirugía tiroidea, a diferencia de otras cirugías, hay un pacto a veces entre el cirujano y el paciente. No tanto en el cáncer, exceptuando en esta excepción, pero en la patología benigna a veces dices, yo me lo quiero operar porque creo que puede ser, tengo miedo, tengo un paciente, un familiar con cáncer, tengo cancerofobia, y es una indicación, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco lo que cambia la indicación a respecto de otras cirugías que tenemos. Luego, evidentemente hemos dicho, el tratamiento es quirúrgico, pero a veces necesitamos tratamientos coadyuvantes, el radioyodo, la inhibición de la TSH, la radioterapia en función de otros casos,